Hola, bienvenidos otra vez al canal. Mi nombre es Armando Partida, yo soy alergólogo e inmunólogo clínico pediatra. Y el día de hoy les he preparado un video para platicarles en términos sencillos qué es la rinitis alérgica. Específicamente he dividido el capítulo en 4 subtemas. Vamos a definir qué es la rinitis alérgica, cómo sé si mi hijo o mi hija tiene rinitis alérgica, cómo se diagnostica y cómo se trata la rinitis alérgica. Bien, pues es importante definir claramente el problema, ¿no? La rinitis alérgica la conocemos como una enfermedad crónica e inflamatoria de la vía respiratoria superior causada por una alergia y que afecta más o menos entre el 20 y 40% de la población mexicana. He resaltado algunas palabras en colores con la intención de aclarar estos conceptos, porque a veces se queda la definición como algo muy médico y mi interés es que puedan ustedes entender perfectamente a qué se refiere el término de rinitis alérgica. Entonces, esta parte de que es una enfermedad crónica e inflamatoria de la vía respiratoria superior hace referencia a que no es una enfermedad que dure algunos días. Típicamente los pacientes con rinitis alérgica tienen síntomas que duran semanas, meses e inclusive años, y que se genera por una inflamación de la vía respiratoria superior. Los médicos en general tendemos a subdividir todos los aparatos y sistemas que conforman el cuerpo humano, y el sistema respiratorio superior lo dividimos a partir de las cuerdas vocales y hacia arriba en sistema respiratorio superior, y eso incluye la nariz, la parte detrás de la nariz que le conocemos como nasofaringe, la garganta y por supuesto las cuerdas vocales. Arriba de las cuerdas vocales es vía respiratoria superior, abajo de las cuerdas vocales es la vía respiratoria inferior y que está compuesta principalmente por los bronquios y por los pulmones. Entonces la rinitis alérgica se refiere a una enfermedad que va a afectar principalmente las estructuras superiores del sistema respiratorio. Y el mecanismo es una alergia, es decir, es una respuesta anormal y exagerada a algún elemento que está suspendido en el aire y que entonces cuando lo respiramos entra en contacto con nuestro sistema respiratorio y con nuestro sistema inmune y se generan los síntomas. En otros capítulos previos yo les había platicado con detalle qué son las enfermedades alérgicas, cómo saber si mi hijo o mi hija tiene alguna enfermedad alérgica y cómo es que las diagnosticamos. Hoy voy a ser muy enfático en la parte de rinitis alérgica. Y como ustedes pueden ver, el hecho de que la rinitis alérgica afecte del 20 al 40% de la población mexicana, pues eso es una cifra muy importante. De hecho, se reconoce como un problema de salud pública. Bien, ¿cómo saber entonces si mi hijo o mi hija tiene rinitis alérgica? Bueno, pues quiero platicarle un poco los síntomas principales y los dividimos en dos grandes grupos, los síntomas nasales y frecuentemente los pacientes con rinitis alérgica también tienen síntomas oculares. Entonces, dentro de los síntomas nasales tenemos flujo nasal o moco, y este puede ser, digamos, muy evidente y escurrir por la parte anterior de la nariz, pero también puede ser un moco que escurre por la parte posterior, es decir, por la garganta, y esto se está relacionando, por ejemplo, con tos. Esta tos típicamente va a tener una característica que le decimos húmeda o productiva, es decir, cada vez que tose mi hijo o mi hija puede presentar el sonido de que la flema se está moviendo. Y eso es porque está escurriendo ese moco por la parte posterior de la nariz. Igualmente, la congestión nasal es un síntoma muy importante, de hecho es uno de los que más afecta la calidad de vida de los pacientes con rinitis alérgica. Esta congestión nasal hace referencia a la obstrucción de la vía respiratoria y que entonces dificulta el paso de aire a través de la nariz, y entonces esto típicamente se va a asociar con una respiración oral. Son los niños y niñas que tienen la boca abierta todo el tiempo y que esto, como vamos a ver más adelante, puede generar alteraciones en la dentición y tener dientes chuecos o alteraciones en el paladar, y puede tener inclusive algunas otras secuelas que son muy importantes. Entonces, la congestión nasal no es algo trivial. El hecho de que mi hijo o mi hija esté roncando por las noches no es algo trivial y debemos de ponerle atención. Ahora, la comezón y los estornudos son algo muy característico de la rinitis alérgica. Típicamente estos ataques de estornudos son muy evidentes, que ocurren, digamos, de manera secuencial en 5, 6 o hasta 20 o 40 estornudos seguidos. Y esa comezón también suele manifestarse en los niños y en las niñas de una manera muy inocente, con todo el tiempo se están manipulando y manipulando la nariz, metiéndose el dedo a la nariz, etc. Esto inclusive a veces puede también relacionarse con sangrado de la nariz, ¿no? Por estar manipulando tanto esa cavidad. Ahora, entre el 60 y el 80% de los pacientes con rinitis alérgica pueden tener síntomas oculares y típicamente va a ser ojo rojo,
comezón en los ojos y ojo lloroso. Entonces son pequeños y pequeñas que se están rascando todo el tiempo los ojos, la nariz, estornudos, mucho flujo nasal, la nariz tapada. Ahora, estos síntomas pueden presentarse como episodios recurrentes en aquellos pacientes que son alérgicos a algún polen. Y entonces, como sabemos, los pastos, las malezas y los árboles tienen temporadas de polinización más o menos definidas. Entonces, papá y mamá de un niño o una niña que tiene rinitis alérgica porque es alérgico a algún polen, típicamente va a referir que su hijo o su hija tiene síntomas en cierta temporada del año. Por ejemplo, en la Ciudad de México es frecuente que a partir de este mes, de septiembre y hasta febrero o marzo, tengamos incremento en las concentraciones de algunos pólenes que son muy alergénicos. Y entonces es un grupo frecuente de pacientes que veo en el consultorio que los síntomas de rinitis alérgica son muy molestos, más o menos en esta temporada de fin de año y principios de año. Por otro lado, puede haber pacientes que sean alérgicos a elementos que están presentes todo el año, más o menos en concentraciones similares. Y eso es, por ejemplo, los epitelios de perros y gatos, o las estructuras de ácaros y cucarachas que conforman una parte importante del polvo de nuestras casas, así como también lo son las esporas de hongos. Entonces, si un paciente es alérgico a alguno de estos elementos que están todo el tiempo presentes, pues típicamente va a tener síntomas no en episodios recurrentes, sino típicamente va a tener síntomas continuos a lo largo del año. Bien, también es frecuente que podamos identificar que algunos detonantes son los que frecuentemente se relacionan a los síntomas de mi hijo o de mi hija. Y aquí pueden ver algunos: pólenes, el polvo, esporas de hongos o ambientes húmedos, ácaros, contaminación, tabaco, olores fuertes o cuando entran en contacto con alguna mascota. Ahora, también es súper importante que ustedes identifiquen claramente este patrón, ¿no?, de un niño que está todo el tiempo con un Kleenex o todo el tiempo limpiándose los mocos, rascándose la nariz, rascándose los ojos, bostezando frecuentemente, ¿ok? También pueden ver aquí otras fotografías que son muy útiles para identificar algunos de los cambios físicos que podemos ver en el consultorio. Ustedes pueden ver que este paciente, bueno, son en realidad dos pacientes y ahorita les voy a señalar aquí con la flechita, tiene ojeras, ¿no?, esta hiperpigmentación en la parte inferior de los párpados, y además tiene aquí una rayita en su nariz que le decimos pliegue nasal. Y justamente este niño que se está rascando la nariz o que se está limpiando el moco genera que ese cartílago de la nariz se esté doblando o se esté lastimando frecuentemente, y eso genera que se quede ya una rayita fija en esa parte de la nariz. A eso le conocemos como pliegue nasal y es muy sugestivo de una rinitis alérgica, que junto con las ojeras alérgicas también hacen, digamos, pensar al médico que ese niño o esa niña se está rascando muy frecuentemente la nariz. De hecho, esto es algo muy característico en la literatura médica, lo conocemos como el saludo alérgico, en que todo el tiempo el niño se está manipulando la nariz y rascándose la nariz, y eso genera igualmente este pliegue nasal. Aquí también pueden ver otras fotografías que son muy representativas de lo que vemos en los pacientes que tienen rinitis alérgica, ¿no? Este paciente, que puede ser un lactante o un preescolar, que está roncando, inclusive cuando está boca abajo o acostado de lado. Les he de confesar que inclusive algunos pacientes en el consultorio roncan despiertos. El paciente está sentado, está jugando y tiene esta respiración ruda de tan obstruida que está su vía respiratoria superior. Y puede de pronto verse algo tierno en una fotografía, sin embargo esto puede tener consecuencias importantes. De hecho, aquí les voy a representar en estas tres fotografías del mismo paciente que a lo largo del tiempo tuvo las consecuencias de una respiración oral. Ustedes pueden ver la fotografía cuando es pequeño, donde está más o menos su mentón en relación con sus labios y su nariz, y conforme va pasando el tiempo, el hecho de haber tenido una rinitis alérgica que no fue correctamente diagnosticada y correctamente tratada, va elongándose su cara, se hace más larga y la parte del mentón se va quedando chiquita, y finalmente 13 años después pueden ver cómo la estructura de su carita pues no es nada parecida a cuando era pequeño. Esta parte inferior, que es la mandíbula, creció menos por el simple hecho de estar todo el tiempo con una respiración oral. El hecho de tener la boca abierta todo el tiempo genera que los huesos por donde está creciendo la mandíbula tengan una, digamos, componente mecánico diferente al normal, y eso genera que crezca significativamente menos que lo que estaba esperado para la edad de este paciente.
Entonces no es algo trivial que mi hijo o mi hija esté roncando, no es algo trivial que mi hijo esté respirando por la boca todo el tiempo. Bien, aquí también pueden ver las secuelas de los síntomas oculares o cómo se ven estos síntomas oculares. Yo ya les había platicado en otra fotografía que podemos ver hiperpigmentación, aunque también podemos ver estas rayitas extra debajo de los párpados que le decimos pliegue de Nim Morgan, junto con estas ojeras e inclusive con ojos que están hinchados, ¿no? Aquí también pueden ver una pequeña que tiene ojos rojos y que además está con lágrimas, entonces tiene ojos llorosos y ojos rojos. Y esto ocurre entre el 60 y 80% de los pacientes con rinitis alérgica. Ahora, ¿cómo diagnosticamos la rinitis alérgica? Bueno, pues evidentemente el interrogatorio es muy importante, todas estas preguntas con respecto a los síntomas de los pacientes, cuándo ocurren, cómo ha respondido a los tratamientos y demás, junto con la exploración física del consultorio, y siempre tratamos de complementar nuestro acercamiento con algunas pruebas diagnósticas con la intención de precisar a qué es alérgico el paciente. Y para hacer eso podemos hacerlo tanto en sangre, con una muestra de sangre, o en la piel con pruebas cutáneas. Y en el caso específico de la rinitis alérgica, típicamente vamos a ir a buscar aeroalérgenos, estas partículas que están suspendidas en el aire, como lo que habíamos platicado, pólenes, partículas de insectos, esporas de hongo o partículas de animales. Y pongo ahí también alimentos con un asterisco porque hay un síndrome que conocemos como síndrome de alergia oral y síndrome de polen frutas, en donde el paciente tiene rinitis alérgica, pero también tiene síntomas al consumir algunas frutas como pueden ser manzana, ciruela, durazno, fresas, kiwi, etc. Y todas estas frutas pueden compartir una estructura que está sobre todo en la cáscara de estas frutas, con una estructura que también está en los pólenes. Y entonces el paciente tiene una rinitis alérgica cuando respira el polen de estos árboles, pero también tiene síntomas orales cuando consume estas frutas que les comentaba. Y el mismo acercamiento podemos hacer en piel con pruebas cutáneas, en donde vamos a exponer en la espalda o en los brazos típicamente o antebrazos de los pacientes algunos alérgenos. Luego vamos a hacer una pequeña punción para tratar de identificar si el paciente es alérgico a alguna de estas sustancias. Finalmente, ¿cómo tratamos a la rinitis alérgica? Bueno, aquí son diferentes herramientas, pero en general son 4 las estrategias de tratamiento. Por un lado, entender qué es la enfermedad, que no es una gripa, no es algo de unos días, típicamente va a ser una enfermedad que dura semanas, meses o años, y entonces el tratamiento también debe de acompañar más o menos la misma duración. Vamos a establecer algunas medidas de evitación a la exposición o de disminución en la exposición a los alérgenos particulares de cada paciente. Vamos a hacer algunas medidas generales de higiene respiratoria o higiene nasal, como aseos nasales o irrigaciones nasales, evitar exponernos a los pólenes, pero también a algunos contaminantes como el humo de tabaco o la contaminación ambiental. Por supuesto, vamos a hacer uso de medicamentos sintomáticos, es decir, vamos a tratar de mejorar lo más rápido posible las molestias del paciente y también desinflamar ese sistema respiratorio superior. Y finalmente, con la información que obtenemos de las pruebas cutáneas o de las pruebas en sangre, podemos evaluar si el paciente es candidato a recibir inmunoterapia alérgeno específica. Esto comúnmente lo hemos conocido como vacunas de alergia, aunque no es un concepto correcto. En realidad el término correcto es inmunoterapia alérgeno específica y tiene la intención de reeducar a ese sistema inmune y que aunque ese niño o esa niña se sigan exponiendo a estos alérgenos, ya no presenten los mismos síntomas en términos de intensidad, de duración o de gravedad. Básicamente esas son las herramientas que contamos para el tratamiento de la rinitis alérgica. Espero haber sido claro en esta cápsula y poderles haber transmitido qué es la rinitis alérgica, cómo identificar si mi hijo o mi hija puede tener rinitis alérgica, entender un poco más con respecto a qué hacemos en el consultorio los especialistas en este tema y cómo podemos tratar o cómo podemos ayudar a su hijo o a su hija si tiene alguna de estas enfermedades. Les agradezco mucho su atención. Para mí es súper importante recordarles que pueden compartirme sus dudas e inquietudes en la sección de comentarios y también pedirles que se suscriban al canal. Trato de subir cápsulas cada semana, desafortunadamente no siempre tengo el tiempo, pero bueno, estoy abierto a escuchar sus inquietudes y poder generar videos como este, pero atendiendo puntualmente sus preguntas.
Muchas gracias y hasta la próxima.